me tocó aquí en AIMSA, de profesora de aragonés, entonces para mayo y tal decidimos coger 2 leyendas de aquí del Sobrarbe o del Pirineo y montar un teatro. No sabíamos muy bien si teatro normal o buscar otro formato porque mis alumnos eran muy vergonzosos. Entonces se me ocurrió el teatro de sombras que nunca habíamos hecho, pero bueno, ellos se lo tomaron con mucha iniciativa porque entre todos buscamos los personajes, los recortamos, los plastificamos y en el cole tenemos una especie para hacer teatro de marionetas, entonces se me ocurrió pues poner una manta, una luz detrás, pegar un poco los decorados y ya trabajar con los niños pues lo que era el texto y tal. En un puesto del norte vivía Tubal, considerado por un chen como dios del Olimpo y que vivió por primera vegada en nuestra península ibérica. A filla de Tubal, clamada Pirene, y era una joven de polida belleza y verdes huellos. Allá le feaba saber lo de Goyo hacer gambadetas por los bosques, da redolada, entremistando bella a belleza. El aragonés, en vez de subir para arriba de alumnos, va en decremento, entonces es complicado el poder hacer proyectos con ellos porque muchas veces yo el año pasado tenía solo 7 alumnos, 3 de primero y tercero y 4 en cuarto, quinto y sexto, entonces claro, lo que quieres es lo único, motivarles, porque es que si no puedes ponerte como una clase de lengua, venga, vamos a trabajar el adjetivo, no, es más, pues, ¿qué os apetece hacer, no? ¿Qué os gustaría aprender en aragonés? Pues los animales, pues venga, vamos a hacer un proyecto de animales y trabajamos, pues, vocabulario, básicamente, porque al final frases, pues te puedes quedar con alguna, pero lo básico y que vas a escuchar más en tu zona son vocabularios, ¿no? Vieva una vegada en o reino do Sobrarbe un rei que ya era preocupado por os enemigos que veniban do sur. Teneba noticias de os suyos mandaisaleros. Os enemigos d'Antahuesca y Barbastro han cruzado a Sierra de Seville y vienen aquí. Hizo día sin otro. Nada, que el aragonés por mí tendría que seguir vivo. Y gracias a estos premios y que hay concursos en los que podemos visibilizarlo, porque hay mucha gente en todo Aragón que no conoce qué es el aragonés y cuando le hablas que es aragonés dicen, ¿qué es esto? No sabía que había... Es verdad que nuestros padres y nuestros abuelos tenían muchas palabras que son aragonesas y que se pensaban que hablaban mal, pero realmente es esa tradición oral que se nos ha ido pasando, pero que por hablar mal, entre comillas, que no es hablar mal, es hablar con tu propia lengua de tu comunidad, pues se está perdiendo. Entonces yo animo a todo el mundo a estudiar aragonés, que aprenda, que conozca la cultura de su zona y así todo perdurará en el tiempo. Buenas tardes, yo soy Omar desde el Aragón y hoy les voy a presentar nuestro gran programa Naturaleza Salvaje. Pero antes les quiero informar de una noticia increíble. Una raza extraterrestre ya ronda pel món y dicen els expertos que d'ací a unos mesos mos